Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemí Goilón, también tenemos por ahí a María. Ambas formamos parte del Departamento de Formación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que hablaremos sobre cómo sacarle el máximo partido a tus datos con Power BI. Y también lo primero de todo me gustaría agradecer a Listos & Co su colaboración en la organización de este webinar. Tenemos aquí representando a Ximena y también pues sobre todo a Carlos, que será el ponente de esta jornada de hoy. También remarcar unos apuntes organizativos de este webinar. Tenéis para mejorar la calidad de esta jornada que vamos a hacer hoy los micrófonos y cámaras apagados para que así tengamos una mejor calidad del audio y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo a medida que Carlos va avanzando en el webinar las podéis trasladar en el chat que tenéis ahí a vuestra derecha. Y luego lo que iremos es respondiéndolas mejor al final, yo creo, ¿no, Carlos? Las emplazamos todas al final. Y ahora sí os presento a Carlos. Carlos es ingeniero industrial y es MBA, consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en cargos directivos y además imparte formación en universidades y escuelas de negocio. Este es el webinar que vamos a tratar de seguir hoy. Pues responderemos a la eterna pregunta, Excel o Power BI, modelar datos para trabajar con ellos, un cuadro de mando que me dé la información que necesito, elementos interactivos en Power BI y también cálculos avanzados utilizando DAX. Además, bueno, os invitamos a que os quedéis hasta el final del webinar porque os queremos también pues, presentar el programa formativo que tenemos en Data Analytics, que es impartido por Carlos, entre ellos el que empieza de forma más inmediata, que es el de visualización por Power BI. Yo finalizo esta introducción aquí dejando los datos de contacto, que luego también os dejaré al final, nuestra página web y correo electrónico y teléfono para cualquier consulta o duda que tengáis a raíz de este webinar. Y ahora sí, no quito más tiempo al verdadero protagonista, que es Carlos, así que nada, te cedo a ti los mandos. Perfecto, pues muchísimas gracias Noemí, gracias por supuesto Ximena, Listos & Co, al resto del colegio y bienvenidos a todos los asistentes. Y vamos, como bien decía Noemí, a intentar aprovechar que siempre parece que es mucho tiempo, pero al final siempre se nos queda corto esta horita o menos de una hora que tenemos, pues para intentar explicar un poquito qué es Power BI, para qué sirve, cómo le podemos sacar el máximo partido y como bien comentaba y como tenéis ya en el índice del día de hoy también, pues ver un poco por qué Power BI si ya tenemos Excel, ¿no? Que nos aporta una cosa, que no una herramienta que nos aporta otra. Lo primero, comentaros que cuando hablamos de Power BI estamos hablando de una herramienta que tiene tres patas. Quizás la visual es la más evidente, precisamente por ser visual, pero básicamente tiene tres patas y probablemente no sea la más importante. Cuando nosotros construimos un edificio, nos da más que tenemos un perfil técnico, un perfil de ingeniería, tenemos claro que lo más importante son los cimientos, que es precisamente lo que no se ve. Pues aquí sucede algo parecido, es decir, cualquier proyecto de Power BI está basado en tres componentes. Por un lado, el modelo de datos con el que trabajamos, es decir, la información a la que le vamos a preguntar, cómo está organizada, cómo está estructurada, qué calidad tiene. En segundo lugar, la visualización o el preguntarle a esa información, pedirle respuestas, pedirle que nos aclare, que nos compare, que nos resuma, pedirle datos, en definitiva, para poder después tomar las mejores decisiones. Y en tercer lugar, cómo calculamos aquello que queremos que nos exprese o que nos presente. Pues normalmente lo haremos con un lenguaje, DAX, que curiosamente no es algo que se haya inventado o haya aparecido con Power BI, porque de hecho de esas tres patas o de esos tres componentes, cuando hablamos de que ya teníamos Excel, entonces pasamos a Power BI y tenemos que empezar a modelar y tenemos que aprender nuevos elementos de visualización y tenemos que aprender DAX, pues en realidad no es cierto, porque el modelado exactamente con el mismo componente que utiliza Power BI ya existía previamente en Excel, existe previamente en Excel, ahora lo veremos. El lenguaje DAX
que se utiliza en Power BI en realidad ya existe en Excel, ya se utilizaba en Excel previamente. Con lo cual, en realidad, o sobre todo la principal ventaja a la hora de utilizar Power BI, pues la vamos a tener, en primer lugar, en el volumen, en el manejo óptimo de un volumen muy grande de datos. Da lo mismo que sean datos de ventas, datos de producción, datos de un e-commerce, es decir, un volumen importante de datos. Y en un momento dado, si esos datos, por ejemplo, no vienen con la calidad adecuada, pues porque, pues, por ejemplo, son orígenes distintos, son delegaciones distintas, son tipos de datos que cogemos de orígenes distintos, por ejemplo, unos vienen de un ERP, otros vienen de una herramienta de gestión externa, otros vienen de una página web, otros los vamos acumulando en un Excel nuestro, por ejemplo, pues la capacidad que vamos a tener de unificar toda esa información y sobre todo ahora lo veremos también de corregirla. Y una vez que tenemos esa información ya estructurada, modelada, preparada en un modelo, vamos a ver que en Power BI tenemos unas herramientas de visualización que honestamente sí que son más potentes, bastante más que las de Excel. Y luego vamos a tener otra ventaja y es que con Power BI nos va a resultar, lo veremos en el curso, muy sencillo, pues por ejemplo publicar esa información en la nube y poder desde cualquier punto, simplemente logueándonos con nuestro usuario y nuestra contraseña, pues poder trabajar con eso. Fijaros que nosotros, voy a simultanear, digamos, esos tres componentes, vamos a ver los tres, vamos a hablar de modelos, vamos a hablar de visualización y vamos a hablar un poquito de DAX también, ¿no? Y por en medio vamos a estar siempre, va a estar siempre dando vueltas el Excel porque en muchas ocasiones nos va a venir bien hacer la comparación. Entonces yo tengo por aquí, voy a compartir pantalla y así directamente os lo puedo enseñar. Voy a coger esta y os voy a poner aquí directamente. Fijaros, imaginaros que tenéis, por ejemplo, que estamos muy acostumbrados, pues un listado de datos que, repito, puede ser un fichero plano, puede ser un archivo Excel o puede ser cualquier otro programa de gestión, un ERP, un programa de almacén. Básicamente es información y la información se guarda en forma de tablas. Cuando la tabla es pequeñita o cuando no tiene demasiado tamaño, el manejarla con un Excel, al hacer unas tablas dinámicas, el hacer unos cuadros de mando, el hacer un resumen que nos aclare, nos organice un poquito esa información, no suele ser complicado. Pero cuando los volúmenes de datos son muy altos o cuando, por ejemplo, queremos elementos como luego veremos interactivos, vamos a ver que Excel se queda corto. Os voy a contestar la pregunta que se planteaba o que planteaba Noemí hace un momento. ¿Excel o Power BI? Pues en realidad los dos, porque cada uno nos va a aportar cosas en ocasiones prácticamente iguales, es decir, la línea de separación, el límite va a ser muy pequeñito y en otras realmente sí que nos va a aportar bastantes diferencias. Nosotros, si por ejemplo tenemos un listado como este, nos podemos encontrar dos cosas. Una, que los datos no tengan la calidad suficiente, pues porque, por ejemplo, la introducción de esa información se hace de manera manual y nosotros no podemos a lo mejor influenciar o incidir en quién mete esa información o en cómo lo hace y a lo mejor hay una persona que tiene más destreza escribiendo y otra menos. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, que tengamos una columna donde le pedimos a una serie de usuarios que nos den los CIFs de una empresa o el DNI de una persona o el NIF de una persona y en un momento dado pues hay personas que lo escriben con línea, otras sin línea, otras con espacio, otras sin espacio, otras se dejan componentes y lo ponen incompleto. Entonces nosotros no podemos en un momento dado tener influencia a lo mejor sobre la información original. La información nos viene dada y viene con la calidad que viene. Pero lo que sí podemos hacer es modelarla, es decir, estructurar esa información. Voy a abrir esto mismo que estamos viendo en Excel. Si lo absorbemos con Power BI y montamos un modelo, aquí insisto, tenemos un único listado con nóminas de una determinada empresa y lo que vamos a hacer es modelar con Power BI, coger esa tabla y organizarla correctamente. ¿Y qué significa organizarla correctamente? Pues vamos a ver un modelo en estrella que es muy sencillito, que lo que vamos a tener es una tabla principal con cada una de las nóminas, los datos principales, y luego una serie de tablas auxiliares, pues qué categorías profesionales existen, qué turnos existen, qué grupos de trabajadores existen, qué estado dentro de la empresa, si es eventual o si es fijo, por ejemplo, tiene cada uno de ellos. Vamos a tener una tabla principal con datos y una serie de tablas auxiliares que van a complementar, que van a permitir precisamente complementar esos datos. Todo eso, ese conjunto de tablas que vamos a ver dentro de Power BI en cuanto se cargue, es lo que se llama el modelo. ¿Y por qué es importante el modelo? Pues en principio por dos cosas. En primer lugar, porque nos va a permitir ordenar esa información. Como digo, en muchas ocasiones lo que vamos a tener son datos que sumados tienen toda la información que necesitaremos, pero que van a venir de orígenes completamente distintos. Y por el hecho de venir de orígenes completamente distintos, en muchas ocasiones la forma que tienen esos datos pues es distinta y la vamos a tener que cambiar para, por ejemplo, poder sumarlos, ¿no? Para poder poner unos al lado de otros y poder tener pues una única base de datos, una única tabla a la que poder después pues preguntar.
resúmeme ventas, resúmeme operaciones, sácame rendimientos por máquina en una línea de producción, dame los artículos que más se venden online o en tienda física, sácame un comparativo de tiendas, por ejemplo. Aquello que queramos preguntar primero requiere que la información la tengamos correctamente ordenada. Y eso, pues con Power BI lo vamos a poder hacer. Es decir, vamos a poder conectarnos a cualquier origen de datos, del tipo que sea. La capacidad que tiene en ese sentido Power BI para conectarse es tremenda, porque prácticamente se puede conectar a lo que queráis. Y cogiendo esa información, de la que, repito, nosotros nunca tocamos los datos de origen, nosotros no podemos incidir en que estén mejor o en que estén peor, pero sí que los podemos someter a un proceso de transformación en donde, por un lado, pues vamos a poder corregir directamente los posibles errores sistémicos que puedan tener esos datos, o vamos a poder transformarlos para que tengan la forma o las características que nosotros queremos. Nosotros, por ejemplo, en este Carlos, ejemplo estamos cogiendo ese Excel y el Excel, como hemos dicho, pues tiene un aspecto tabla Carlos, normal y perdona, corriente. Dime. Sí, perdona que te interrumpa, pero no estamos viendo, ya nos están mostrando la Excel, porque estamos viendo simplemente es un listado de tu de escritorio con el listado archivos. de archivos, sí. Ah, perdona. Entonces, si estás trabajando ya la Excel, claro, estás hablando, pero no estamos realmente visionando lo que tú nos estás explicando, por eso te he interrumpido, perdona. Vale, no te preocupes. Ah, sí. Vale, ahora sí que lo veis, ¿a que sí? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues insisto, nosotros podemos tener un origen de datos con un montón de información que, repito, está sin modelar, son datos planos, es una tabla, o pueden incluso, repito, tener errores o deficiencias o carencias, podemos tener datos en blanco, porque de donde viene esa información nosotros no tenemos control, no podemos incidir en la calidad de esos datos. Lo que sí podemos hacer es modelar esa información y en ese proceso de modelado, de organizar esos datos, esa información, para que a la hora de calcular cualquier cosa sea lo más rápido posible. Insisto, no estamos hablando de una tabla de 100 líneas, pero sí, si tenemos una tabla o una serie de datos con tablas de 50, 100.000 líneas, pues evidentemente el que la velocidad sea más alta o más baja a la hora de sacar cualquier cuadro de mando, a la hora de refrescar la información porque cambiamos un parámetro, cambiamos el año, cambiamos el mes o cambiamos, por ejemplo, la línea de producción o el nombre de la tienda, el que tarde nada o tarde un minuto porque se pone a pensar, pues la diferencia puede ser importante. Y en eso tiene mucho que ver el que el modelo esté bien diseñado, ¿de acuerdo? El que efectivamente hayamos estructurado correctamente los datos, tengamos a lo mejor una tabla principal, insisto, en este caso con las nóminas, y una serie de tablas adicionales que nos permiten precisamente preguntarle a esta información con muy poquito tiempo de refresco, prácticamente de forma inmediata. Si, por ejemplo, queremos ver, que lo tengo por aquí, si eso se puede hacer en Excel, pues en realidad en Excel también se puede hacer, lo os he comentado antes. Cuando hablamos de Power BI y hablamos de que tiene 3 patas y que 2 de ellas son el modelado y el lenguaje DAX, en realidad eso en Excel ya existe. Incluso en algunos casos, de hecho sucede que el lenguaje DAX no, pero por ejemplo las medidas, que es un elemento que comentaremos después, muchos de vosotros, si habéis hecho alguna vez o en alguna ocasión habéis construido en Excel una tabla dinámica, seguramente ya habréis estado trabajando con medidas, que repito, es uno de los elementos o de los componentes que aparecen en Power BI para poder preguntarle los datos que estamos manejando. Realmente lleváis años probablemente trabajando con medidas sin saberlo, si esta es la primera vez que habéis oído ese concepto. Cuando vosotros, por ejemplo, cogéis unos datos, no sé, unas ventas por tienda o por provincia, y hacéis una tabla dinámica y le pedís, oye, por provincia en columnas y por mes en fila, sácame el total de ventas, por ejemplo, súmame las ventas. Lo que hace el programa básicamente es que en cada celdita de esa tabla dinámica lo que hace es calcular pues, las ventas de esta provincia y de este mes. Lo que hay detrás de eso realmente es una medida genérica, que es la suma de las ventas. Y dependiendo de dónde se ubique o dónde se realice ese cálculo, pues evidentemente será el cálculo solo para esta provincia y solo para este mes, o solo para esta provincia o solo para este mes. Pero en realidad lo que hay detrás es una medida, insisto, que puede ser perfectamente posible que llevéis años haciendo tablas dinámicas y nunca hayáis oído eso, pero realmente ya las habéis estado utilizando. Fijaros que hemos dicho, repito, que en un modelo, en un entorno de Power BI tenemos esos 3 componentes. El modelo de datos, el lenguaje DAX y la propia visualización. Los 2 primeros, en realidad, insisto, están en Excel. Nosotros podemos tener perfectamente una aplicación en Excel y podríamos decir, ¿qué me interesa más? ¿Irme a trabajar con Excel y hacer un desarrollo o irme a trabajar con Power BI y hacer un desarrollo? Excel tiene varias ventajas. En Excel, por ejemplo, una de las diferencias es que podemos editar, podemos manipular los propios datos. En Power BI lo que hacemos es conectarnos a datos que ya están creados, que ya están generados, los podemos alterar y los podemos organizar, pero los datos ya existen.
En Excel tenemos la ventaja de que nosotros, además de conectarnos a datos externos, podemos generar nuestros propios datos. Podemos utilizar formularios, podemos utilizar cualquier tipo de ayuda o asistencia, ¿de acuerdo? Y es verdad que podemos desarrollar una solución visual, pues que en un momento dado cubra perfectamente todas nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, está mirando por aquí, ¿vale? Podemos sacar una solución visual que cubra todas nuestras necesidades. ¿Qué nos va a aportar entonces Power BI? Pues aunque eso en Excel ya lo podríamos hacer, es decir, con Excel ya podemos modelar, podemos trabajar con lenguaje DAX. Si nosotros nos vamos a Power BI, lo que nos vamos a encontrar es, por un lado, que vamos a poder absorber gran cantidad de información con muy poquito esfuerzo por parte del programa, porque es muchísimo más eficiente cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. Nos vamos a encontrar que visualmente, ahora lo veréis, tenemos herramientas en muchos casos mucho más potentes que las que trae Excel, sobre todo mucho más interactivas, es decir, que van a permitir al usuario, a los usuarios de las soluciones que hagamos, no solamente ver e interactuar pues, con filtros, por ejemplo, sino con otra serie de elementos que van a darle mucha más flexibilidad a la hora de preguntarle al cuadro de mando a aquellas cosas que necesite saber. Y en tercer lugar, como digo, es mucho más cómodo en el sentido de que vamos a poder, a día de hoy es lo habitual, publicar en la nube los resultados, la información, pues insisto, uno o varios cuadros de mando y desde cualquier ubicación, desde cualquier lugar, pues simplemente logueándonos a través de un navegador web, pues poder acceder a ese cuadro de mando o a esos cuadros de mando y preguntarle, ¿de acuerdo? Insisto que si yo quiero hacer un desarrollo, tengo por aquí algún otro ejemplo, de lo que vamos a ver en Power BI en esta sesión, cabría la posibilidad, sobre todo si alguno de vosotros es un usuario muy avanzado de Excel, que diga, oye, yo es que en Excel ya sé hacer cosas muy potentes. Sé hacer mis propios cuadros de mando, sé en un momento dado programar una solución completa que utilice formularios para recoger información. Puedo en un momento dado también mostrar, digamos, esa información de forma resumida para responder a las preguntas que yo o mi dirección general o el consejo de administración al que me dirijo me va a plantear. Pero, insisto, si estamos hablando de un volumen de datos pequeño, seguramente no tengamos problema con un Excel, pero si nos vamos a un volumen de datos cada vez mayor, como sucede en prácticamente todos los entornos, ya sean entornos de fabricación, ya sean entornos de comercio electrónico, ya sean entornos de venta, pues obviamente vamos a tener cada vez más dificultad para mover gran cantidad de datos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nos va a resultar mucho más cómodo, insisto, además de que visualmente tendremos herramientas más potentes si nos vamos directamente a Power BI. Entonces, por un lado, lo más importante, el modelo, es decir, nosotros tendremos que coger los distintos datos de origen. Muchas veces, repito, no van a parecerse unos a otros, es decir, a lo mejor me conecto, un caso real hace poco precisamente a través del colegio, pues una empresa que estaba gestionando distintos centros de producción, pero digamos que la información de producción de cada uno de los centros venía de manera distinta, ¿no? Pues las tablas eran distintas, las columnas tenían información que más o menos era la misma, pero no exactamente igual, entonces no se podía agregar todo de golpe. Había que transformar todo eso para al final poder agregarlo todo en un único modelo de datos y poder preguntar, no solamente en un centro de trabajo, sino en la suma de todos, cuánto estamos produciendo, qué productividad estamos teniendo, cuántas mermas estamos teniendo. Pues si la información no la podemos juntar porque cada una de ellas viene de una manera distinta, pues lo primero que tenemos que hacer es diseñar el modelo correcto. Hay un modelo como puede ser este, que es el modelo o uno de los modelos más básicos, que es lo que se llama el modelo de estrella, es decir, tenemos una tabla principal con los datos críticos y luego una serie de tablas alrededor, digamos, que nos complementan esa información. O podemos tener, por ejemplo, tengo por aquí, información de un e-commerce que en un momento dado nos la vuelcan, insisto, con un montón de textos, de números, de datos de todo tipo, fechas, ¿de acuerdo? Y nosotros a través de Power BI, tengo también, un segundo que lo abro por aquí, nosotros a través de Power BI nos conectamos a esos datos, a los que, repito, no tenemos manera de manipularlos en origen, es decir, nos los tenemos que tragar tal cual nos lo están dando. Pero esos datos, tal y como están, pues a nosotros resulta que no nos permiten hacerles preguntas. No podemos a lo mejor saber cuáles son los productos que más estamos vendiendo, cuáles son los productos que se están volviendo obsoletos en el almacén, pues porque tal y como están los datos, la información es correcta, no tiene por qué estar mal, pero no está preparada para que le hagamos preguntas. Entonces, nosotros lo que hacemos es modelar, diseñar esa información con las tablas correctas y con la estructura correcta para que después, cuando hagamos el cuadro de mando, pues yo ya le pueda preguntar todo aquello que necesito. Lo más importante, de hecho, en Power BI, como decía al principio, no es lo que se ve. Lo más importante es lo que no se ve, que es el modelo de datos. Es decir, cuando nosotros, ahora un poquito más adelante, veamos bastantes cuadros de mando terminados o ejemplos de los cursos que ya hemos hecho, la parte visual es evidente, pero lo que realmente vamos a tener que tener siempre en la cabeza cuando estamos realizando soluciones visuales es permanentemente el modelo de datos.
no hace falta que nos sepamos de memoria exactamente todas las tablas que tiene y cada una de las tablas qué es lo que tiene dentro, pero sí por lo menos la foto general. Es decir, pues yo tengo una tabla principal donde tengo las nóminas y tengo en tablas auxiliares pues qué categorías laborales tengo, qué tipos de contrato, qué situación en la empresa, pues el sexo, si es discapacitado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo menos esa foto general sí. Si nosotros, por ejemplo, cogemos esa misma información que os acabo de enseñar de un Excel donde acaba de volcar tal cual pues una información de Amazon sin ningún tipo de filtro, ¿de acuerdo? Y a Amazon, evidentemente, yo no le puedo decir, oye, a mí no me mandes un Excel así, mándame 3 o 4 tablas con la información organizada y de la manera que a mí me interesa para extraer los datos o la información o los resúmenes que necesito. Pues Amazon, evidentemente, ya os podéis imaginar cuál es la respuesta que nos va a dar. Entonces, nosotros cogemos esos datos, no podemos influir en el origen, en cómo nos los mandan, pero lo que sí podemos hacer es organizarlos para después poder hacer un cuadro de mando, es decir, hacernos nuestro propio modelo de datos. Oye, pues si tú me has mandado un listado en bruto de un montón de miles de facturas, pues yo separo las cabeceras por un lado, las líneas por otro. De cada cabecera de factura, pues tengo pues quién es el cliente, cuál es la población, cuál es el país, cuál es el medio de embarque o el medio de envío, por ejemplo. Y de cada línea de factura, pues tengo fuera de esa línea o codificado en esa línea, pues cuál es el código de artículo, a qué familia pertenece, cuál es el proveedor, por ejemplo, de ese artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, repito, forma parte del modelo de datos. Si ese modelo de datos está bien diseñado, a lo mejor incluso aprovecho ese proceso de modelar pues para corregir cosas. Es que resulta que no en todos los artículos, pues por fallos en los propios datos que me envía, en este caso Amazon o quien sea, o porque no siempre la información está completa, pues resulta que en algunos artículos no tengo quién es el proveedor. Pues, ¿qué hago en esos casos? Pues lo puedo dejar en blanco o puedo poner un proveedor genérico para que luego en el informe me diga proveedor desconocido, porque no se sabe, por ejemplo, cuál es. En ese proceso de crear el modelo, repito, como he comentado antes, podemos hacer 2 cosas. 1, modelar y transformar la información para que tenga la estructura o el aspecto que nosotros queremos. Y 2, en muchas ocasiones, cambiar la estructura de esos datos e incluso corregir errores de los datos de origen que puedan estar incompletos o puedan estar mal escritos. Una vez que tenemos el modelo, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería sacarle partido a esa información. Un modelo, insisto, básicamente es un conjunto de tablas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una foto de un modelo en estrella un poquito más grande, con 2 tablas principales, una serie de tablas auxiliares y lo que sería una tabla de calendario. Este, de nuevo, no es el más básico, pero sería un modelo relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es básicamente en Power BI acceso a poder trabajar con ese modelo y con las tablas que forman parte de ese modelo, ¿de acuerdo? Todas esas tablas que habéis visto, según que las cargue, ¿vale? No son más que tablas de filas y columnas que nosotros en un momento dado, con las herramientas de visualización correspondientes y con el lenguaje DAX para poder preguntarle a estos datos aquello que queramos sumar, promediar, establecer, condicionar, lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Que podamos obtener las respuestas a las preguntas que queremos plantear, ¿de acuerdo? Entonces, si el modelo ya lo tenemos hecho, y repito, yo no necesito saberme esto de memoria, pero sí necesito por lo menos tener en la cabeza qué estructura tiene. Pues un par de tablas principales, una tabla de calendario y una serie de tablas auxiliares precisamente para poder tener esa información. Una vez que tenga hecho eso, si yo me voy directamente a la parte visual de Power BI lo que me va a proporcionar son básicamente 2 elementos para poder visualizar o representar gráficamente y analíticamente esa información. Por un lado, vamos a tener un montón de elementos visuales dentro de Power BI, y ahora probaremos algunos, que no son solamente además los que tenemos aquí. En Excel, por ejemplo, yo siempre cuento en los cursos que estamos limitados en el sentido de que Excel nos ofrece un conjunto de elementos visuales limitados. Incluso explico a los alumnos cómo se puede crear alguno más, pero en realidad es la consecuencia de combinar algunos que ya existen. Power BI visualmente tiene un montón de herramientas, pero además de las que vienen de serie, hay un montón de gente por el mundo, y a lo mejor no tiene nada mejor que hacer, pero la cuestión es que se ha dedicado a desarrollar otra serie de componentes visuales que se pueden cargar y podemos hacer crecer Power BI sumando elementos visuales que van más allá de los que, repito, vienen de serie. Entonces, si nosotros tenemos el modelo ya hecho, disponemos en Power BI de una serie de elementos visuales y analíticos, ¿de acuerdo? Tablas resúmenes, tablas dinámicas, ahora veremos algunos. Podremos gráficamente establecer y organizar esa información. Si además tenemos a nuestra disposición precisamente todas las tablas que forman parte de ese modelo de datos y en cada una de ellas pues tenemos una serie de columnas, podremos
vincular o relacionar toda esa información, pues para hacer todos los cálculos que queramos hacer para que esos elementos visuales pues nos den la información que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, insisto que lo más importante cuando trabajamos siempre en un proyecto de Power BI es lo que normalmente luego el usuario final, incluso aunque seamos nosotros mismos, no va a ver directamente, que es el modelo de datos que hay debajo y que nos permite desarrollar los elementos visuales de una manera relativamente sencilla y poder formular con DAX los cálculos que queramos hacer de una manera relativamente sencilla, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, desarrollos completos que ya están hechos, muchos de los cuales, de hecho, hemos hecho en cursos con el propio colegio. Voy a cerrar en su momento. Un segundín, Carlos. Dime. Tu cámara se ve un poquitín, no se ve acompasada con tu voz, entonces, bueno, no sé si quizás es por el fondo difuminado. Digo porque a veces esto da un poco de fallo, por si quieres Pues mira, quitar el fondo sencillo como difuminado. Bien, ¿lo tienes en ajustes arriba a la derecha? Creo que Ya ahí está, puedes... ya lo he quitado. Ah, vale, ya está, vale, no te Ya dije está nada. quitado. A ver si Un segundo que ahora, me o cargue bueno, Power apagando BI. y encendiendo la cámara, a ver si así la coge mejor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, insisto, porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, vamos a ver soluciones reales hechas en cursos, incluso soluciones también profesionales, es decir, hechas para empresas, obviamente sin identificar la empresa, aunque algunas nos han dado permiso, precisamente para que veáis, una vez que tengo hecho el modelo de datos, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería visualmente obtener resultados de esa información. Y como digo, una de las grandes ventajas que tiene Power BI frente a Excel, igual que tiene la desventaja de que nosotros no podemos editar o manipular directamente las tablas de origen escribiendo pues, un montón de información adicional. Es decir, nosotros lo que hacemos con Power BI, repito, es conectarlos a datos que ya existen, que ya están hechos, ¿vale? Pero lo que sí podemos hacer es visualmente sacarle muchísimo más partido a esa información. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando ya tenemos un modelo? Pues construir visualmente todas las tablas, gráficos, cuadros de mando y elementos de análisis que requiramos para analizar esa información y obtener respuesta a las preguntas más importantes. ¿Qué es lo más importante cuando hacemos un cuadro de mando? Sea aquí, sea en Excel o sea en cualquier otro programa. Muchas veces los usuarios, a veces incluso los que llevamos más tiempo nos centramos también en eso y nos equivocamos. Nos enfocamos sobre todo en la parte, digamos, visual, ¿no? Es decir, que quede muy bonito, que quede muy espectacular. Lo primero y lo más importante de un cuadro de mando es que sea útil. Es decir, que responda realmente a lo que yo necesito aclarar con los datos de origen que tengo. Y para eso, antes de dedicarle un solo segundo a Power BI, lo que necesito es sentarme con una hoja, normalmente una hoja en blanco, y decir, ahora que tengo los datos ordenados en el modelo, ¿qué es lo que me gustaría ver? Es decir, ¿qué sería útil para mi día a día? Pues sería útil ver un gráfico que me represente esto, sería útil tener una tabla que en un momento dado me represente esta otra información, o sería útil un elemento interactivo que me combine este dato con este otro para ver si sobrepaso o no sobrepaso, por ejemplo, ciertos límites de tolerancia. O, por ejemplo, un comparativo, si tengo una nave industrial con varias líneas de producción, pues querría saber la producción media y la producción máxima de cada una de las máquinas por tipo, por ejemplo, para ver pues, cuál lo hace mejor y cuál lo hace peor. Eso lo tengo que tener claro antes de hacer cualquier elemento visual. Porque hacer un elemento visual, una vez que ya sabes hacerlos, es relativamente sencillo, pero la cuestión es que sea útil, ¿de acuerdo? Power BI, como digo, visualmente tiene la ventaja de que nos va a permitir generar elementos visuales de forma muy sencilla, mucho más potentes que los de Excel, siempre que tengamos un modelo de datos que sea capaz de alimentarnos de información, ¿de acuerdo? Vamos a disponer de herramientas que con no demasiado trabajo nos van a permitir incorporar elementos visuales que, a diferencia de Excel, tienen muchísimas más propiedades que en un momento dado podemos manipular, ¿de acuerdo? Podemos generar además elementos, ahora lo veremos, interactivos para que el usuario o la usuaria no solamente vea tablas y gráficos, sino para que pueda en un momento dado trabajar con ellos, filtrar la propia información, por ejemplo, en pantalla, jugar, por ejemplo, como luego veremos, como ahora después veremos, jugar, por ejemplo, con ciertas hipótesis, es decir, ¿qué pasaría si? ¿No? Ahora luego veremos un ejemplo. Si yo tengo un elemento o varios elementos interactivos que me permiten cambiar o variar ciertos parámetros de trabajo y ver el resultado de cambiar esos parámetros, pues, por ejemplo, luego veremos, insisto, uno,
ejemplo. ¿Qué pasa si mis ventas suben y qué pasa si mis costes suben? Pues si puedo jugar con el incremento estimado de ventas y puedo jugar con el incremento estimado de costes, pues puedo ver en un momento dado cuál puede ser el margen más grande o más pequeño que me pueda quedar, por ejemplo. Si puedo jugar en un momento dado en una línea de producción con el porcentaje de tiempo muerto de paradas técnicas que tiene una máquina, por ejemplo, por tipo de máquina, por ejemplo, pues puedo sacar una planta entera, una nave, una planta de producción entera con un montón de tipologías de máquina y ver, oye, si hay ciertos tipos de máquina que se comportan mejor este año y hay otras que se ven, digamos, afectadas por mayor número de averías, pues cuál va a ser el rendimiento medio de la planta estimado dependiendo de ciertas hipótesis. Oye, pues estas van a ir muy bien, estas van a ir muy mal, ¿de acuerdo? Es decir, puedo interactuar precisamente no solamente no tener solamente los resultados de la información, sino interactuar con ella para hacerle preguntas mucho más específicas, ¿de acuerdo? Y en eso Power BI, repito, es mucho más potente que cualquier Excel, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo, los que asistáis al curso, que espero que seáis la mayoría porque es una herramienta muy útil, vamos a ver cómo primero sacar información de ese cuadro de mando, de ese modelo de datos, con los elementos básicos que tiene Power BI y, voy a abrir otro por aquí, insisto que todo esto son elementos básicos que forman parte del nivel de iniciación de Power BI y a partir de ahí lo que vamos a ver también es cómo podemos, insisto, jugar con esos datos y, por ejemplo, formular hipótesis o hacer previsiones. Si, por ejemplo, queremos hacer un forecasting, queremos hacer una previsión, es decir, que con los datos que yo tengo, imaginemos, de enero a diciembre, tengo un año de datos, me gustaría saber o hipotetizar o estimar qué va a pasar con esos datos de este año en por ejemplo, el primer semestre del año que viene. Pues eso, por ejemplo, lo queremos hacer con una hoja de cálculo, vamos a estar muy limitados, porque hacerlo a nivel analítico nos va a suponer hacer fórmulas muy complejas y hacerlo a nivel gráfico, realmente un gráfico solamente nos va a permitir decir, oye, si tú tienes un gráfico con los 12 meses de enero a diciembre, yo te puedo continuar el gráfico pues con una media móvil o con un cálculo logarítmico hasta 3 meses, 6 meses o 12 meses. Pero va a ser una continuación de lo que tengo con la misma estructura. En Power BI no, en Power BI vamos a tener muchísimo más margen para hacer, por ejemplo, previsiones, ¿vale? Insisto que estoy cargando aquí, un segundo, otro ejemplo. Voy a cerrar el anterior para no saturar tampoco el equipo. Vale, voy a cerrar este. Y así vemos el otro directamente. Como estamos con la videoconferencia y con varios al mismo tiempo. Vale. Entonces, insisto que podemos hacer también desarrollos pues un poquito más profesionales, pero insisto, más allá del tema visual, más allá de que llame más o menos la atención, sobre todo lo crítico, lo más importante, no termine de cargarse, lo crítico y lo más importante, obviamente es relevante que lo que hagamos lo hagamos bien, que tenga una buena calidad visual, que tenga una buena calidad de presentación, es decir, no solamente que esté bien, sino que lo parezca. Pero lo más importante es que sea útil, es decir, que realmente el elemento visual o los elementos visuales que yo estoy creando respondan las preguntas que yo necesito contestar, porque si no es así no sirve absolutamente para nada, sea este programa o sea el que sea, ¿de acuerdo? Entonces, insisto que nos vamos a encontrar con la posibilidad de hacer un montón de tipos de análisis y con una interactividad, ¿vale? Con una manera de preguntarle los datos incluso en tiempo real, que repito que con otros programas no vamos a tener esa posibilidad. Y cuando hablo en primera persona de decir podemos, me refiero a podemos no solamente nosotros, sino cualquier usuario al que esté destinado el uso o manejo de la solución que estamos creando, ¿de acuerdo? Nosotros podemos crearla para nosotros mismos o la podemos crear para nuestro equipo, para nuestro departamento o, repito, para publicarla en la nube para un grupo indeterminado de destinatarios, ¿de acuerdo? Como algunas instituciones públicas, por ejemplo, hacen, ¿vale? ¿Queremos ver otro ejemplo? Lo tengo por aquí. Voy a abrir otro y a cerrar este. Para que veáis un detalle un poquito más específico de hasta qué punto tenemos elementos visuales en Power BI, ¿vale? No termina de cargar, vale, ya lo tenemos. Fijaros que si tenemos, digamos, puesto el chip del Excel, ¿no? De la hoja de cálculo, en muchas ocasiones hay operaciones o hay preguntas o hay cálculos o un cuadro de mando que queramos hacer que nos va a resultar muy difícil hacer con una hoja de cálculo y que, sin embargo, con un Power BI es francamente sencillo hacer.
Por ejemplo, imaginaros que tenéis datos de producción de vuestra maquinaria, datos de ventas de vuestra empresa, por ejemplo, datos de la gestión de almacén, y en un momento dado queréis sacar un informe resumen de este año. Y dices, bueno, lo hago en una tabla dinámica o lo hago en una tabla resumen. Ya, pero ¿y si lo que quieres es que en esa tabla dinámica te aparezcan los datos de este año y al lado en la columna siguiente comparados con los del año anterior, por ejemplo, el mismo mes? O si lo que quieres en un momento dado es algo más difícil todavía, y si lo que quieres es comparar los de este año con, los datos de este año, de enero a diciembre, por ejemplo, 12 líneas, 12 meses, y quieres comparar las ventas o la producción o el número de averías, me da lo mismo, el elemento que estemos analizando, de cada uno de los meses, tomando, por ejemplo, como referencia el mes de enero de este año. Es decir, que si yo en enero he vendido 100, pues ese va a ser mi punto de referencia. Y quiero saber si en febrero he vendido más o menos que enero, si en marzo he vendido más o menos que enero, si en abril he vendido más o menos que enero. Es decir, quiero tomar enero como referencia. Pues os reto que lo intentéis hacer, por ejemplo, con una hoja de cálculo, que es francamente complicado. Y sin embargo, en Power BI, pues es muy sencillo. En Power BI, por ejemplo, cuando trabajemos con medidas, es decir, cuando aprendamos con el lenguaje DAX a calcular y a medir aquello que después vamos a utilizar en los elementos visuales y analíticos, es decir, las tablas, en los gráficos, en las tarjetas de datos, toda la información que vamos a ver en Power BI, primero la tenemos que calcular utilizando medidas y esas medidas las redactamos o las escribimos de una manera parecida, no exactamente igual a lo que hacemos normalmente en la barra de fórmulas del Excel cuando escribimos fórmulas, ¿de acuerdo? Pues esas medidas que vamos a construir en un momento dado van a calcular todo aquello que necesitamos. En Power BI lo que nos vamos a encontrar es que si aprendemos a manejar el lenguaje DAX, pues nos vamos a encontrar un montón de funciones y un montón de herramientas que nos van a hacer muy sencillo el cálculo de aquello que queremos. Y no estoy hablando, evidentemente, de pues, hacer una suma o hacer un promedio, calcular un máximo o un mínimo, que eso sea aquí o sea una hoja de cálculo es relativamente sencillo. Pero, por ejemplo, en DAX y, por lo tanto, en Power BI vamos a tener herramientas que nos van a hacer muy, muy sencillo, por ejemplo, hacer cálculos acumulados. Oye, calcúlame las ventas que tengo desde el principio de año o calcúlame para cada mes el acumulado de ventas desde el día 1, por ejemplo, para poder calcular el día 14 de cada mes o el día 14 en el que estamos hoy, pues en los primeros 14 días del mes anterior o los mismos 14 días del mismo mes del año anterior, por ejemplo, para poder comparar. Y cómo hasta la fecha pues lo hemos hecho mejor o peor comparado con el mismo periodo del año anterior, por ejemplo. Vamos a tener muy fácil utilizar herramientas en DAX que nos permitan mover el tiempo. Es decir, yo hago el cálculo de las ventas de este año y es un cálculo a lo mejor complejo porque solo quiero ciertas ventas que tengan ciertas características o quiero el rendimiento, por ejemplo, o el nivel de producción de solo ciertas máquinas que tengan ciertas características y una vez que ese cálculo que me ha costado un poquito ya lo tengo hecho, ahora quiero hacer lo mismo hace una semana o lo mismo hace un mes o lo mismo hace 2 años para después poder comparar un dato con otro. Repito que la facilidad que nos va a dar DAX a la hora de calcular precisamente todo aquello que queramos nos lo va a hacer muy sencillo y al final lo único que vamos a tener es esos cálculos que hemos hecho, simplemente colocarlos en el objeto visual que nos parezca que es pues, el más adecuado para representarlo. Vamos a tener elementos, tanto visuales como de DAX, para poder calcular, por ejemplo, lo que es un ranking, ¿no? Es decir, el ordenar clientes, puntos de venta, elementos de producción, es decir, ¿quién produce más? ¿Quién produce con el mayor rendimiento? ¿Qué tienda vende más? ¿Qué centro de trabajo atiende a más clientes, por ejemplo? Y los podemos ordenar. Oye, pues tengo 50 y quiero saber quiénes son los 2 o los 3 o los 5 más importantes, ¿vale? Incluso de forma interactiva, es decir, que el propio usuario puede elegir si quiere ver 2 o quiere ver 3 o quiere ver los 15 más importantes, por ejemplo. Vamos a poder en un momento dado construir elementos visuales o cuadros de mando en donde dentro del mismo cuadro de mando sea el propio usuario el que diga, por ejemplo, qué es lo que quiere ver. Oye, pues yo quiero ver ventas o quiero ver costes o quiero ver margen. Quiero ver horas de producción, quiero ver unidades fabricadas o quiero ver coste de mano de obra dedicada a producir durante el mismo periodo. Es decir, cuál es el concepto, cuál es la unidad que me interesa. ¿Son unidades fabricadas, son euros o son personas, por ejemplo? Pues en el mismo cuadro de mando, si sé manejar correctamente DAX, pues voy a poder ver con la misma información, con el mismo cuadro de mando, por ejemplo, distinta información, ¿vale? No hace falta o no voy a necesitar construir distintos cuadros de mando. Y el propio usuario que utilice eso, pues obviamente se lo estoy haciendo mucho más fácil. Os he dicho hace un momento que una de las ventajas que también tenemos cuando hablamos de Power BI es que cuando queremos hacer previsiones, es decir, yo tengo los datos de este mes, de este año, de los últimos 3 años y quiero estimar qué es lo que va a pasar los próximos 6 meses. En una hoja de cálculo es muy complicado hacer algo relativamente potente, ¿vale? Por la forma de funcionar que tiene una hoja de cálculo. Realmente en Power BI tenemos funciones de DAX y tenemos elementos visuales que precisamente nos van a facilitar, por ejemplo, ese trabajo. Os comentaba antes
que una de las ventajas que tiene Power BI es que no solamente tiene elementos visuales más potentes que un Excel, por ejemplo, sino que permite que el propio usuario interactúe, forme parte del resultado final de ese cuadro de mando. Es decir, yo puedo en un momento dado formular hipótesis y decir, oye, ¿qué pasa si mis costes, por ejemplo, aumentan un 5% y las ventas las tengo que congelar? Porque como está subiendo todos los precios, pues voy a intentar no subir los míos, pero mis costes sí que me van a subir un 2, un 3, un 5%. O depende, en estos artículos sí, en estos no. O como os he dicho antes, voy a introducir una mejora tecnológica en ciertas máquinas, con lo cual una familia de máquinas va a producir mejor, pero otras se van a volver un poquito más obsoletas, tienen un año más de antigüedad y su nivel, por ejemplo, de averías va a subir. Entonces, con esas hipótesis de partida, si yo este año he fabricado 1 millón de unidades y mi rendimiento ha sido del 62%, pues ¿cuánto espero poder fabricar el año que viene? ¿Voy a fabricar más o voy a fabricar menos? ¿Voy a tener un rendimiento más alto o voy a tener un rendimiento más bajo? Pues ese tipo de cálculos, esas predicciones o esas estimaciones nos van a resultar mucho más sencillas de realizar en Power BI. Repito que además vamos a poder darle al usuario elementos que le permitan cambiar esas condiciones para al final ver, cambiando esas condiciones, cuál es el resultado al que llega. ¿De acuerdo? Visualmente, insisto, Power BI es mucho más potente y si queréis ahora os pongo un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, voy a hacer incluso aquí, ¿vale? Voy a hacer, por ejemplo, aquí. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que nos conectamos a cualquier origen de datos, ¿vale? En este caso, vamos a coger un archivo de Excel donde tenemos un listado lo tengo por aquí, de hecho. Un listado de inmuebles, ¿de acuerdo? Imaginaros que tenéis una empresa intermediaria de compraventa de inmuebles y tenemos información pues, de lo que vamos vendiendo, ¿de acuerdo? Pues cuándo se ha vendido, qué tipo de inmueble, en qué provincia se ha vendido, quién lo ha vendido, a qué precio. Y esa información, lo voy a hacer muy a lo bruto, ¿vale? Inmuebles, esto de aquí, por ejemplo, creo que es correcto. Fijaros de qué forma tan sencilla me puedo conectar a unos datos que no están dentro de Power BI, que es un Excel pues, que está en la nube o que está en una determinada carpeta del servidor o que lo tengo yo directamente y en un momento dado me conecto a esos datos, me estoy saltando el proceso de transformarlos y hacer un modelo, es decir, voy a trabajar directamente con esa tabla de datos, pero imaginaros, por ejemplo, que esa información, tengo un montón de usuarios o varios usuarios en mi empresa que cada uno, por ejemplo, pues quiere ver esa información de manera distinta. Oye, pues a mí me interesaría ver esa información o cuánto hemos vendido por provincia y luego por quién ha vendido en cada provincia. No, pues a mí me interesa ver qué tipo de inmueble hemos vendido y dentro de cada inmueble, quién ha sido el que lo ha vendido, por ejemplo. Pues no, a mí me interesa saber cuánto hemos alquilado y cuánto hemos vendido. Y dentro de cada uno de esos dos, que me lo organice por provincia. Claro, yo no puedo hacer 50 cuadros de mando distintos para atender a las necesidades que pueda tener todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, puedo aprovechar directamente los elementos o algunos de los elementos que tiene Power BI precisamente para, con una única solución, que sea ya el usuario el que decida qué es lo que quiere ver y cómo, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a coger una medida rápida, ¿vale? Voy a sumar primero las ventas y lo voy a meter todo eso en un elemento visual que sirva para que sea el propio usuario el que decida qué es lo que quiere analizar y cómo lo quiere analizar, ¿vale? Voy a poner una medida que se llama ventas totales. ¿Vale? Y vamos a introducir un elemento visual que nos permita saber de todos esos inmuebles que hemos vendido, quién lo ha vendido, en qué provincia se ha vendido, qué tipo de inmueble, si es una venta o un alquiler, y que cada uno pueda coger y montarse la información o estructurar la información o desagregar esas ventas, que sería la forma correcta de decirlo, de la manera que quiera. Pues vamos a insertar uno de los elementos visuales que tiene Power BI, que es lo que se llama un esquema jerárquico, y le vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner por aquí, le vamos a decir que queremos analizar las ventas, lo tenemos aquí puesto, y para desagregar esas ventas, pues queremos un montón de elementos que vienen con los datos de origen. Oye, pues quiero poder explicar esas ventas por la provincia en la que se hace. Y quiero que yo o el usuario pueda explicar esas ventas por el tipo de inmueble, por ejemplo. Y quiero que pueda hacerlo mejor también por quién ha vendido ese inmueble, por ejemplo. O si es una operación de venta o alquiler, ¿vale? ¿Qué hace el usuario cuando ya tiene acceso a esta solución terminada? Pues efectivamente tiene un volumen total de ventas y puede en un momento dado decir, oye, ¿qué es lo que quiero calcular yo? Pues quiero desagregar esas ventas por provincia. Pues vale, perfecto, pues ya lo tengo. Y cuando ya tengo la separación o la diferenciación por provincia, bueno, pues de una provincia en concreto, pues quiero saber quién ha vendido más y quién ha vendido menos, por ejemplo. O a lo mejor resulta que no lo quiero por vendedor. Lo que quiero directamente es saber cuántas ventas y cuántos alquileres ha habido. Pues directamente lo desagrego por operación.
Y como la mayoría es venta, vale, pues ¿qué tipo de inmueble estamos vendiendo? Es decir, son oficinas, son pisos, son chalets, ¿de acuerdo? Y puedo en un momento dado desagregar esa información, tanto yo como cualquier usuario, de la manera que yo necesite. La solución es la misma, pero en un momento dado tiene una capacidad de interacción que no tenemos en una hoja de cálculo para que el usuario explique esa información o pueda explicar esa información pues de la manera que necesita. Como os he dicho antes, que no me quiero quedar sin tiempo y alguna cosa que también me gustaría que vierais, tenemos una serie de elementos visuales que nos van a permitir montar un cuadro de mando analítico y visual que responda a aquello que queremos. Pero como os he comentado, no vamos a estar limitados por los elementos visuales que vienen cargados de origen con Power BI. Vamos a poder incluso cargar más elementos visuales. Podríamos incluso crear nosotros, que eso ya son palabras mayores, pero tenemos un montón de desarrollos ya hechos, gratuitos, pues que ha habido gente que con un cierto nivel de conocimiento los ha hecho y los ha subido a la web de Microsoft y los ofrece gratuitamente a otros usuarios. Entonces, si yo en un momento dado no estoy encontrando a lo mejor el elemento que me gustaría y, por ejemplo, quiero una barra que me vaya mostrando las ventas por provincia en tiempo real, ¿vale? Pues no pasa nada. Yo no tengo ese elemento visual en Power BI, es decir, inicialmente no existe. Pero como hay alguien que se ha molestado en crearlo, pues simplemente lo voy a agregar. Me vengo por aquí y a todos los elementos visuales que ya vienen cargados con Power BI, le voy a decir, no, yo quiero otro más, ¿vale? ¿Cuál? Pues voy a coger, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Y a todos los que ya venían cargados con Power BI, pues, insisto, un señor que no sé ni dónde, seguramente no está en España, estará en algún otro lugar del mundo, pues en su momento desarrolló este elemento visual que es distinto a todos los demás que están en Power BI, que es relativamente sencillo además de utilizar, ¿vale? Y yo lo voy a agregar a mi esquema o a mi cuadro de mando. Junto con esto que ya tenemos hecho, ¿vale? Ahora, en mi listado, en mi bolsita de cuántos elementos visuales y analíticos tengo a mi disposición, pues hay uno más, que es este de aquí, ¿vale? Lo coloco por aquí y lo único que tengo que hacer, voy a poner aquí abajo, es alimentarlo de información. ¿Para qué quiero utilizar este elemento visual? Pues quiero que me diga, por ejemplo, las ventas por provincia. Pues quiero que me midas o que me muestres como medida las provincias, está en inglés seguramente porque quien lo creó pues no es de aquí, y quiero además que esas medidas, o ese importe, perdón, ahí donde estás, aquí. Vamos a decirle que nos lo muestre con euros y en formato moneda, que será mucho mejor. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Vale? Y además queremos, ¿vale? Y además queremos que nos lo diferencie, por ejemplo, por provincia o por vendedor. Bueno, pues cogemos directamente y que nos lo aclare, perdón, por provincia mejor. Vamos a ponerlo por provincia, ¿vale? E insisto, a nivel visual no tenemos por qué estar, o no, de hecho no vamos a estar limitados, que ya hay bastantes, por los elementos de trabajo que el propio Power BI incorpora, sino que vamos incluso a poder ir sumando otra serie de elementos que nos van a facilitar precisamente que en ciertas ocasiones a lo mejor no hay ninguno que sea, digamos, el idóneo para representar aquello o analizar aquello que queremos analizar, pero nos da que de todos los demás que hay por fuera de Power BI que Microsoft para poder añadirlos, pues a lo mejor sí que encontramos el que queremos. Con lo cual, insisto, esa capacidad de tener o de disponer todavía de más elementos visuales no la tenemos en otras soluciones. Tengo aquí, por ejemplo, por ir terminando y dejar también espacio para preguntas y demás, tengo también la parte, digamos, de las medidas. Hemos dicho, Power BI tiene tres patas. La parte del modelado, la parte del desarrollo visual, las tablas, los gráficos emergentes, ahora os enseño alguno más, pero tenemos también la tercera pata, que es el lenguaje DAX, el aprender a calcular aquello que después incorporaremos en los elementos visuales, y eso se hace con lenguaje DAX. Muchas de esas medidas, gran parte, de hecho, de esas medidas, son medidas relativamente sencillas, muy similares a lo que podemos hacer en una hoja de cálculo a la hora de sumar algo, de promediar. Normalmente son fórmulas relativamente sencillas. Otras son mucho más potentes y ahí, por ejemplo, también hay una diferencia porque el hacer cálculos con lenguaje DAX en Power BI, por ejemplo, si no sabemos DAX y no sabemos cómo utilizarlo en Excel, va muchísimo más allá de lo que es el uso de las fórmulas normales de una hoja de cálculo, pero vamos, está a años luz, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer cálculos extraordinariamente complejos y una vez que ya tenemos el cálculo hecho, es muy sencillo colocarlo en un gráfico, colocarlo en una tabla, moverlo en el tiempo para hacer ese mismo cálculo hoy y hace un mes, y hace 3 meses, y hace 6 años, ¿de acuerdo? Condicionar ese cálculo con un montón de condiciones o de límites de una manera muy, muy sencilla. Entonces, las medidas, cuando nosotros formulamos
en Power BI, es verdad que muchas de ellas van a ser muy similares en complejidad a las fórmulas normales que vamos a ver o que vamos a utilizar en una hoja de cálculo. Pero vamos a ver también, ahora os enseño algún caso, que podemos, y de hecho vamos a tener medidas extraordinariamente complejas. Eso tiene una parte, digamos, un pero, y es que, obviamente, la dificultad en hacerla está ahí. La ventaja es la capacidad precisamente que nos va a dar el conocer DAX para poder calcular exactamente lo que queremos o aquello que queremos calcular con todos los peros y con todos los condicionantes que necesitemos. Cosa que, repito, en una hoja de cálculo, por ejemplo, sería mucho más complicado si tenemos un montón de condiciones que incorporar, pues, por ejemplo, a un cálculo determinado, ¿vale? Esperen un segundo que se cargue. Quitar este de aquí, ¿vale? A ver, un segundo que cierro este y pongo el otro. Voy a cerrar este y así no tenemos los dos superpuestos, ¿vale? Mientras se termina de cargar, ¿qué es una medida? Que lo hemos dicho, lo hemos comentado antes. Nosotros en Power BI, igual que sí sabemos, hace años que podemos estar utilizándolas en Excel, una medida no es más que la definición de una operación. Quiero sumar las ventas de esta tabla, quiero sumar el número de unidades producidas de esta otra tabla, quiero sumar el valor económico de las mermas que me han devuelto, por ejemplo, o que he perdido en una línea de producción de esta tabla, por ejemplo. ¿Para qué sumo eso? ¿Para qué promedio? ¿Para qué busco el valor más alto o el más bajo? Pues para luego colocarlo en un elemento visual analítico, pues porque luego quiero calcular esa suma de ventas por meses, o quiero calcular el número de unidades producidas por máquina, o por línea de producción, o por fábrica, por ejemplo. Una medida no es más que la definición de un determinado cálculo, una determinada operación, ¿vale? Y ese cálculo, dependiendo de dónde lo use, pues calculará una cosa o calculará otra. Y esa ubicación o el donde utilice ese cálculo es lo que en Power BI o en general en DAX se llama el contexto de uso de la medida. Como os he dicho al principio, cuando yo hago, por ejemplo, una tabla dinámica que me diga por meses y por centro de trabajo qué producción he tenido, por ejemplo, el número de unidades, al final yo lo que estoy haciendo es montar una tabla dinámica con 3 elementos. En las columnas me pones la fábrica, en las filas el mes y me calculas la suma de unidades producidas. Ya tengo una tabla dinámica. ¿Qué es lo que está haciendo el programa? Calcular de forma genérica que lo que tiene que hacer es sumar el número de unidades producidas. Eso es la medida. Y después, a la hora de construir la tabla dinámica, en enero de Alicante, pues calculará las unidades producidas en enero de Alicante. En febrero en Oviedo, pues calculará las unidades producidas de febrero y de Oviedo. Es decir, el contexto, la ubicación de esa medida en cada momento es lo que va a determinar si la cifra es una o la cifra es otra. Pues ese contexto también va a tener muchísima influencia a la hora de trabajar con lenguaje DAX. Os he comentado que vamos a tener medidas, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Podemos tener medidas, se utilizan muchísimo en Power BI, podemos tener medidas o cálculos relativamente sencillos o muy sencillos, es decir, oye, pues estoy sumando esto, voy a sacar, por ejemplo, al momento, una que sea sencillita, por aquí, por ejemplo, ¿vale? Podemos simplemente tener una medida que lo único que haga es, aquí arriba lo tenéis en la barra de fórmulas, pues oye, estoy sumando de una determinada tabla, pues estoy sumando una columna de importes económicos o con cantidades unitarias o decimales, etcétera. O estoy sacando una media, un máximo o un mínimo. Podemos hacer medidas un poquito más complejas. Oye, quiero calcular un determinado importe, pero además ese importe va a depender de en qué línea, en qué concepto o para qué concepto es, por ejemplo, calculando ese importe. Porque no es lo mismo calcular el importe si lo calculo para esta determinada línea de producción, para esta determinada tienda, o no es lo mismo calcular la producción en este tipo de línea de producción que si es de otro tipo, o en esta fábrica que trabajan de una manera que en esta fábrica que trabajan de otra, por ejemplo. O incluso puedo llegar a tener cálculos extremadamente complejos. Es decir, tengo por ejemplo aquí uno que creo que es este, que todo esto que vais a ver, no os asustéis, es una medida. Y todo esto que hay aquí es una medida que al final nos calcula una cifra, una cantidad económica o numérica, del tipo que sea. Al final sirve para calcular una cosa, pero con un montón de condiciones. Y gracias a que eso está calculado, por muy complejo que sea, ya está hecho. Una vez que está hecho, si yo ese cálculo lo quiero aplicar a un determinado centro de trabajo, a una determinada unidad productiva, a un determinado momento temporal, días, semanas, meses, el cálculo ya está hecho. Lo que tendré que añadirle después con el elemento visual es si lo quiero ver por días, si lo quiero ver por semanas, si lo quiero ver por meses. La capacidad que vamos a tener a la hora de medir, de calcular con medidas exactamente aquello que queramos, repito que es muchísimo más cómoda si trabajamos en
Power BI que trabajando, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Insisto, no es cuestión de dejar una y coger la otra, es que cada una de ellas sirve para cosas distintas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que, mira, prácticamente lo hemos clavado. Justo en hora, Carlos. Bueno, de hecho, por mi reloj todavía son y 59. Tenemos una pregunta en el chat. Si quieres abrir tú directamente el chat para responderla, porque igual tienes que... la vas a entender mejor tú seguramente y igual también tienes que compartir pantalla. Abriendo. ¿El modelo de datos de Power BI debe ser siempre estrella? A ver, no, hay modelos distribuidos también. El modelo estrella es el más recomendado por muchos motivos. En primer lugar, porque lo que os he comentado antes, el modelo sirve para varias cosas. En primer lugar, para organizar la información. Insisto, en muchísimos casos, si yo, por ejemplo, cojo directamente información, pues no sé, de una visión, de un ERP comercial, con las tablas que tienen la información que yo necesito. Yo no puedo decirle al fabricante, por supuesto, ni a Microsoft, ni al fabricante de ese ERP o de ese programa de gestión de almacén, que a lo mejor ha sido hecho por los propios medios de la compañía, oye, cámbiame la tabla porque en realidad los datos que estoy leyendo de aquí no estoy cómodo con ellos, cámbiamelos y dámelos de otra forma. No, en muchas ocasiones te dice, mira, te doy esas tablas, te las doy así, y tú haces lo que quieras con ellas. Con lo cual, por un lado, nosotros el modelo lo utilizamos precisamente para cambiar la forma en que están esos datos y que tengan el aspecto que nosotros necesitamos. Insisto, caso real. Tengo 3 fábricas, cada una de ellas con sus medios en su momento pues se ha ido incluso construyendo o contratando de forma independiente porque no ha habido una contratación centralizada. ¿Con qué software, con qué programa? Pues hacer la gestión de producción, por ejemplo, el rendimiento de cada maquinaria. Y claro, cuando yo quiero sacar una foto de mi empresa, que son las 3 fábricas, por ejemplo, pues cada una de las tablas o de los datos de cada una de esas fábricas viene de forma distinta. Y yo necesito unificarlo todo y que tengan el mismo aspecto para después juntarlo en un único modelo y poder hacer las preguntas adecuadas. Entonces, ese proceso de transformación lo voy a hacer con el modelo. No siempre, repito, es necesario un modelo en estrella. Lo que pasa es que, como os he comentado, seguramente lo más importante de Power BI es que cuando estamos haciendo medidas o desarrollando visualmente soluciones, tenemos que tener en la cabeza con qué modelo de datos estamos trabajando. Y es mucho más fácil acordarse de un modelo en estrella que está bien organizado, es decir, una tabla principal que tiene los datos, digamos, masivos, movimientos de almacén, movimientos de producción, movimientos de venta, movimientos del e-commerce, y luego una serie de tablas auxiliares y un calendario que simplemente tener un chorro de tablas que a lo mejor no están, a lo mejor ni siquiera correctamente conectadas y estar continuamente consultando al modelo a ver dónde estaba la información en cada momento, ¿vale? La pregunta también decía, ¿un modelo de estrella tiene una única tabla de hechos o puede tener varias? Bueno, de hecho, yo os he enseñado modelos muy sencillos. Os podría enseñar alguno, no sé si lo tengo por aquí. A ver, un momento. No, es que aquí no lo voy a tener. Creo que lo tengo por aquí. A ver, un momento. Ay, no sé si lo tengo aquí. No me lo he traído. Os podría, si no, enseñar... A ver, un momento, perdón. Mientras lo vamos viendo, lo voy a... Normalmente un modelo de datos no es tan sencillo como un modelo estrella con una única tabla de hechos, una única tabla principal y una serie de tablas auxiliares. Un modelo, pues, por ejemplo, financiero o de control de gestión de producción puede tener perfectamente 40 o 50 tablas, de las cuales hay 4, 5 o 6 que son tablas principales. Pensando ahora mismo, por ejemplo, en temas contables, pues puedo tener una tabla de apuntes o de movimientos contables, puedo tener otra tabla, por ejemplo, que lo que tenga son... un segundo. Que lo que tenga son, ¿vale?, los movimientos bancarios, ¿vale? Las dos son tablas principales porque las dos tienen precisamente información, pues, del día a día del movimiento de las empresas, ¿vale? No es lo mismo un apunte contable que un movimiento, una línea de movimiento en un banco. Las dos son tablas principales. Luego tendré un montón de tablas auxiliares, pues ese movimiento contable, quién lo ha hecho, contra qué cuenta se ha hecho, por ejemplo. La línea de banco, pues con qué banco se ha hecho el movimiento, por ejemplo, y una serie de datos adicionales más. Normalmente un modelo de datos completo y sofisticado no va a tener una única tabla principal, sino que seguramente tenga bastantes más, ¿vale? A veces lo que sucede es que vamos a trabajar con varios modelos al mismo tiempo, ¿vale? Fijaros que en este, por ejemplo, que tampoco es mucho más complicado, tenemos una tabla de hechos aquí, una tabla principal, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. ¿Por qué? Pues porque en una no estás compartiendo pantalla ahora, Carlos, que habías dejado de compartir, así que si ya encontraste el modelo... Perdona, tienes razón. Aquí, vale.
Fijaros que en este caso es un modelo financiero muy sencillito. Tenemos una tabla de ventas por un lado, tenemos una tabla de cartera de movimientos por otro lado y por otro lado tenemos una tabla de contabilidad. Las tres son tablas principales y aquí lo que en realidad estamos viendo es que tenemos tres estrellas, tres modelos en estrella separados, que si los vemos juntos, pues obviamente están todos incorporados en la misma pantalla. ¿Por qué los vemos juntos? Pues porque también en muchos casos hay tablas auxiliares que están conectadas al mismo tiempo a varias de las tablas principales. Con lo cual, a veces vamos a trabajar en un modelo en estrella, es verdad que es el más recomendable, ¿vale? Sobre todo por la sencillez, pero voy a dejar de compartir, sobre todo por la sencillez a la hora de analizar e interpretar el modelo y saber de dónde tienes que sacar la información, ¿vale? ¿Más preguntas? Bueno, al menos en el chat no tenemos ninguna pregunta. Insisto, si queréis ahora mismo comentar cualquier duda en directo con Carlos, es el momento. Si no, como sabéis, tenéis los datos, os voy a poner aquí, los datos del COIAS, es decir, si cualquier pregunta que ahora no se os ocurriera posterior, nos podéis escribir igualmente, trasladárnosla, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de presentaros los cursos que imparte Carlos, que lleva bastante tiempo trabajando con nosotros en este tipo de formaciones o en esta área. Tenemos los cursos de Power BI, básicamente parte de lo que acaba de mostrar Carlos hoy, se profundiza mucho en este curso. También VBA, que mencionaba Carlos, que no solo se trabaja en Excel, o sea, que ya lo conocíamos de Excel, también es aplicable Power BI. Y sí que es verdad que Power Automate no lo hemos tratado hoy, lo veremos con él en otro webinar. Pero bueno, que sepáis que para aquellos que tengáis interés en profundizar en Power BI, que Carlos es un experto en la materia, como os ha podido mostrar en un espacio de tiempo comprimido, y que nosotros, bueno, pues tenemos unas acciones formativas programadas ya con él en esos días que aparecen. Los cursos, en este caso, son en formato aula virtual, con clases online en directo. Ahí veis un poco la agenda de todos los puntos que se tratan en detalle y que se van a trabajar durante el curso, la duración, y para aquellos que no lo sepáis, estas formaciones son bonificables por la Fundae. Para aquellos que no lo conozcáis, todas las empresas cotizan una parte de la seguridad social en concepto de formación, ¿vale? Por cada uno de los trabajadores. Es decir, que si vuestra empresa dispone de crédito todavía a final de año para formación, pues vosotros como trabajadores también podéis solicitarlo y os podéis ahorrar pues gran parte del precio de estos cursos y bueno, pues tener una formación bastante buena a la hora de trabajar con volúmenes de datos elevados y tener una visión en un mapa que construyáis una visión muy clara, muy directa de cómo está yendo vuestra empresa. Si trabajáis en la administración, como me están preguntando Mariola, tendríamos que ver de qué forma trabaja, ¿vale? La administración. Yo estoy hablando de casos de empresa privada, ¿vale? Los autónomos, por ejemplo, no podrían beneficiarse de las bonificaciones Fundae. En cualquier caso, aquellos que tengáis duda de cómo funciona el tema de la Fundae a la hora de dirigiros a vuestros responsables de formación o recursos humanos en vuestras respectivas empresas o departamentos, nos podéis escribir un correo a formacion@coias.es. ¿Vale? Y yo, bueno, tampoco quiero extenderme mucho más, que ya nos hemos pasado de la hora. Carlos, si quieres decir algo más también para cerrar. A ver, yo sí, pues tengo abierto el micro. No, simplemente daros la bienvenida a los que ya estéis matriculados e invitaros a los demás porque, entre otras cosas, se llame Power BI o se llame como se llame, aunque es verdad que ahora mismo la herramienta que más se utiliza para análisis de datos es Power BI y en mi opinión es la dirección correcta. Es un producto oficial, es un producto Microsoft que está soportado por una empresa que a día de hoy precisamente la que provee las herramientas de gestión pues, más habituales en cualquier puesto de trabajo. Hace años que manejáis Excel, hace años que manejáis Word, pues si hablamos de una herramienta para gestionar datos, creo que es más lógico que sea de la misma compañía
que de una empresa externa. A día de hoy lo estamos viendo continuamente, es decir, lo vamos a ver incluso más con el tema de la inteligencia artificial. La gestión del dato, la gestión de la información, de toda la enorme cantidad de información que se genera en una empresa, ¿no? En cualquier departamento, en cualquier equipo, en cualquier posición, el saber manejar esa información es crítica. Da igual que estés en recursos humanos, que estés en producción, que estés en el área comercial o que estés en la dirección de una empresa. Y al final, nuestro trabajo en parte consiste en tomar decisiones. Las decisiones las vamos a tomar correctamente si tenemos la información adecuada y si teniendo la información adecuada somos capaces de resumirla, construir aquellos elementos que nos ayuden, aquellos indicadores que nos ayuden precisamente a analizar esos datos, esa información y que nos indique cuál parece, según esos datos, que debería ser el camino correcto o la decisión a tomar más adecuada. ¿De acuerdo? Saber hacer eso no depende, insisto, de qué puesto tenemos, de qué nivel de responsabilidad, porque repito que gestionar datos y normalmente grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información, lo hacemos prácticamente todos y todos los días. Con lo cual, tener ese conocimiento en una herramienta que, repito, es evidente que va a seguir creciendo en los próximos años, yo creo que es un punto, es un valor añadido para cualquier profesional, independientemente de que hoy estéis en un sitio, una responsabilidad y mañana podéis tener otra, ¿vale? Bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, Carlos. Lo dicho, que ya estamos en hora, ya nos hemos pasado, así que darte las gracias a ti, por supuesto, como siempre, por la gran ponencia o jornada que nos has dado hoy. A todos los asistentes también que habéis sacado un huequito en vuestra agenda para compartir con nosotros esta hora y, por supuesto, que os animamos a que sigáis ampliando un poco o profundizando en esta herramienta que la verdad que os sorprendería todo lo que es capaz de hacer y todo lo que podéis conseguir con ella. Así que nada, nos despedimos aquí. Un saludo a todos y como estamos a viernes, que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Noemí. Saludos a todos.